que se conectan a través de las diferentes plataformas en este glorioso día, aquí a su programa Visión de Águila, en el segmento La Sabia Respuesta. Sean todos bienvenidos, sobre todo aquellos que se conectan a través de la televisión en Telecanal 28, Éxito Visión. Aquellos que nos siguen en Facebook, ahí, en contacto directo. Y todos aquellos que nos siguen a través de la retransmisión que se realiza en YouTube, los que nos siguen a través de Instagram, aquellos que se conectan en telecanales dominicanos, Jorge Lagarto, bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy le tenemos un programa especial, un programa que sale del mismísimo corazón de Dios para que cada uno de nosotros aprenda a ser direccionado, a ser dirigido de parte de nuestro Padre Celestial. Para desglosar ese tema, como siempre, le acompaña aquí su servidora, la hermana Indira Lugo, acompañada de nuestra queridísima hermana Jessica Paulino. Sean bienvenidos. Amén, gloria a Dios. Le agradecemos, mis hermanos, a todas las personas que nos han dado un apoyo incondicional a través de nuestro Instagram, Visión de Águila TV 1, aquellas personas que han participado en las diferentes dinámicas que hemos realizado, también se han suscrito a nuestro canal de YouTube, Visión de Águila TV, y han estado siempre al pendiente de lo que nosotros publicamos. Le agradecemos a todos los que nos sintonizan a través de Telecanal 28, a través de Jos Lagarto, a través de Win TVO, ahora mismo los que nos están sintonizando a través de Facebook. Le solicitamos, hermano, que si usted no se ha suscrito, por favor vaya ahora mismo, vaya a sus diferentes redes, a sus diferentes plataformas, síganos en TikTok, síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en YouTube para que usted pueda disfrutar del contenido que preparamos para usted, siempre aquí con el objetivo de bendecir las vidas de nuestros televidentes. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y ahora, luego de estos hermosos saludos y todas estas, ¿verdad?, redes sociales que el Señor nos permite tener ese contacto con ustedes cada día, vamos a darle inicio al tema de hoy, moviéndonos bajo la dirección de Dios. Amén, gloria a Dios. Qué bonito, mi hermana, sí, cuando usted tiene quien lo guíe. Sí. A veces usted está caminando, a usted no le ha pasado por un camino rocoso. Sí. Y que usted no conoce, Uh-huh. pero que hay alguien de la población, hay un ejemplo del campito donde usted se encuentra y le dice, mira, por ahí no pase, que esa tierra es movediza, Sí. por ahí hay mucha piedra, te puede caer, y Gloria te va a guiando, Dios. te va direccionando, Uh-huh. hasta que tú puedas llegar al objetivo, a puerto seguro. Así mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Él tiene una visión de todas las cosas, de todos los lugares donde nosotros vamos. Él conoce dónde hay peligro, dónde hay riesgo, y por eso Él nos direcciona. También Él nos dirige hacia su propósito de la voluntad perfecta. Gloria a Dios. Porque, amén. Así mismo, sierva, usted sabe que hablando de este tema tan hermoso, esto me recuerda a mí cuando vamos navegando en el mar, porque los navegantes normalmente usan un artefacto llamado brújula, Amén. el cual les indica a ellos hacia dónde apunta el norte, porque en muchas ocasiones el mismo panorama, el ambiente se torna un poco entenebrecido, Sí. tal vez a causa de la niebla, tal vez a causa de una tempestad, y para los navegantes es difícil identificar hacia dónde debo dirigirme para llegar al norte. Pues ellos utilizan esa brújula que le dice a ellos, mira, hacia aquí está el sur, aquí está el norte. Si tú sigues navegando derecho, va a llegar a tal lugar, o sea, o tú te diriges en tal dirección. Gloria a Dios. Y así mismo es el Señor con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Hermoso ejemplo, amada hermana, así es. Vemos en la Biblia muchísimos ejemplos gloriosos. El mismísimo Abraham, el padre de la fe, Amén. fue llevado por el Señor a moverse de su tierra y su parentela. Gloria a Jesús. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en otros ejemplos que tiene la Biblia de otros personajes, iniciando, mi hermana, por el pueblo de Israel. Este pueblo, a través del cual el Señor comienza a tratar ya no solo con un hombre, sino con una nación completa, a cómo aprender a ser dirigidos de la mano de Dios. Le vamos a pedir, mis hermanos, que por favor nos acompañen, busquen en su Biblia, en el libro de Números, en el capítulo 9, versículo 22. Vamos a ver qué glorioso es el Señor y qué bellos son sus propósitos y su camino. Amén. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra del Señor. Si 2 días, o un mes, o un año,
mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Gloria a Dios. Bendito Dios. Pero qué hermoso, sierva. Wow. Me gusta ese versículo porque me hace entender que realmente ellos estaban dirigidos por el Señor. Gloria a Dios. En ese momento, gloria a Dios, cuando ellos salen de Egipto, Sí. el mismo Dios los estaba dirigiendo. Amén. Y qué lindo ver cómo el Señor tenía un cuidado. Había una nube que no solamente los cubría del sol, porque sabemos todos que en los desiertos pues son caracterizados porque hace mucho calor. Así es. Entonces en la noche hace mucho frío. Así o mismo. mueres por el calor deshidratado, o en la noche mueres congelado de tanto que es el frío. Entonces, mi hermana, qué lindo ver cómo el Señor iba guiando a su pueblo y ver cómo el pueblo también recibía la señal de que mientras se mantenía la nube del Señor ahí, entonces ellos estaban tranquilos. Gloria a Dios. Pero si se movía, ellos entonces partían. Gloria a Dios para siempre. Santo, qué hermosa enseñanza. Eso nos enseña a nosotros que hay un momento para estar tranquilo y un momento que hay que moverse. No puedo quedarme tranquilo cuando Dios me dice que avance, pero tampoco puedo avanzar si Dios me dice que esté tranquilo. Así es. Eso nos lleva entonces a avanzar con uno de los personajes que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando Dios no te dice que te muevas y tú te comienzas a mover. Amén. Gloria O cuando a Dios te dice que te muevas y no lo haces. Gloria a Bien, Dios. nosotros Aleluya. tenemos un ejemplo. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a diferenciar cuando Dios quiere que yo me mueva. Sí. El Espíritu Santo, como decía la hermana, es esa brújula que nos dirige, que nos orienta. Solo a través de la oración puedo tener ese contacto directo con el Espíritu Santo de Dios para recibir esa guianza, para recibir esa orientación de qué hacer. ¿Y qué pasa, madre hermana? Que ahora nosotros nos queremos mover, pero no oramos. Así mismo es. Sí, entonces cuando nos perdemos, ¡ay, qué pasó! Pero ¿cuándo tú oraste? ¿Cuándo le pediste dirección a Dios? Dios nos dio libre albedrío. Mucha gente habla de la voluntad permisiva de Dios, pero Sí. esa voluntad permisiva de Dios no es Él directamente que nos da a nosotros, vamos a decir, así hazlo, sino nosotros por nuestro libre albedrío, Él nos da esa libertad, pero es nuestra decisión, no la de Dios, porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Entonces los planes de Dios siempre son perfectos. Gloria Entonces a ahí Dios. caemos que la voluntad permisiva verdaderamente no es Dios en sí mismo, somos nosotros Sí. que hacemos lo que bien nos parece. Así mismo, gloria Bendito a Dios. sea Dios. Y en ese sentido, sierva, podemos ver que en muchas ocasiones nosotros nos apresuramos a tomar decisiones. Sí. Y muchas veces es bueno que nosotros podamos, hermano, hacer una introspección entre nosotros mismos y decir, yo estoy consultando a Dios para moverme. Si yo me voy a mover de trabajo, estoy consultando a Dios a ver si Él quiere que yo me mueva. Si me voy a mover de iglesia, estoy consultando a Gloria Dios, a Dios. o solo le estoy informando una vez ya tomé la decisión. Porque muchas veces hacemos eso. Señor, ya tú sabes, guíame que yo me voy a mover. O sea, tú estás informándole a Dios que tú te vas a mover, tú no le estás pidiendo permiso a Él para moverte. Hay peligro, sierva, cuando nosotros, ¿verdad que sí? Nos movemos sin la dirección del Señor. Sí, vemos el ejemplo de esta familia, la familia de Abimelech, Noemí, Malón y Kelión, una familia de 4 miembros, sale del pueblo de Israel porque había gran hambre. Se mueven, ¿verdad?, a Moab. Porque ellos escucharon, ¿verdad?, que allá la cosa estaba buena. Amén. Entonces, si no querían pasar por el proceso que estaba pasando el pueblo. Todos conocemos que el Señor le había dado promesas a su pueblo de que él iba a ser su proveedor, de que le iba a proteger, de que le iba a guardar, pero eso estaba sujeto a la obediencia. En el tiempo de los jueces, el pueblo duraba un tiempo bien, mientras el juez estaba Sí, así juzgando, es. moría el juez, volvían sí. y fornicaban, es decir, Sí. se iban tras los ídolos. Entonces, ¿qué pasa? En esa transición entre un juez, por ejemplo, que había fallecido, esta familia está en ese momento donde el pueblo está desenfrenado, el Señor lo ha dejado, vamos a decir, en manos de sus enemigos, y están pasando hambre. Ujú. ¿Qué pasa? Toman la decisión de moverse a Moab sin consultar a Dios, sin la voluntad de Dios. Y conocemos lo que pasó con ellos. Muere el esposo, mueren los hijos una vez que se habían casado con mujeres moabitas, con Orfa y con Ru. Algo interesante es que Noemí
Cuando salió de Israel, se llamaba, su nombre significaba la placentera. Pero cuando vuelven, entonces llámenme Mara, Amén, llámenme sí. la amarga. Sí, la amarga. A veces tomamos decisiones que estamos bien con Dios, a pesar de que estamos en el desierto, pero al tomar una mala decisión, entonces nosotros mismos salimos de esa cobertura Sí. que el Señor nos tiene. Nosotros mismos nos ponemos en aguas amargas. Nosotros Así mismos nos llevamos a perder lo que Dios nos ha entregado. Así mismo es, gloria Bendito a Dios. Dios. Y mire, sierva, es interesante ver cómo el Señor tiene una cobertura especial Sí. cuando estamos debajo del abrigo del Altísimo. Gloria a Dios. La Biblia dice en el Salmo 91, ¿verdad? Que hay diferentes promesas condicionadas. Sí. Es para aquel que está habitando debajo del abrigo del Altísimo. Si nosotros por alguna razón nos salimos de esa cobertura, imagínense, podemos poner el ejemplo de una sombrilla. Si usted está bajo una sombrilla, pues si llueve usted no se va a mojar, pero si usted sale de la sombrilla, inmediatamente usted es vulnerable a que le caiga la lluvia, que le caiga un sereno, si cae granizo también le va a dar, le va a golpear. Lo que quiero decir con esto es que cuando salimos de la voluntad del Señor y queremos tomar posesión, digamos, de nuestro libre albedrío, entonces vemos la consecuencia y son, como decía la sierva, son amargas. Sí, porque ahí hay un contraste. Abraham, ¿cómo le fue, amado hermano? Analicemos. bien. A Abraham le fue bien. Pero ¿quién le dijo que se mueva de su tierra? Fue Dios. Amén. Noemí, ¿qué le pasó cuando se movió? No le fue bien. No le fue bien. ¿Y Amén. quién le dijo allá que se mueva de su tierra donde estaba? Ahí ya tenemos el contraste de dos transiciones. Nosotros tomamos decisiones en la vida sin consultar a Dios. Hay mucha gente, como decía la hermana, a veces queremos cambiar una carrera porque simplemente me gusta. Pero ¿es esa la voluntad de Dios para Gloria mí? a Dios. ¿Es eso lo que realmente me va a Sí. convenir a futuro? Gloria a Dios. Y Aleluya. me cambio de carrera y al final a veces o no tengo quien me la sustente económicamente, o sea, ni mi trabajo me renta para eso, o me gradúo, Sí. no consigo No trabajo, la llegó a pasan ejercer, muchísimas sí, situaciones. muchas situaciones. Entonces las transiciones deben ser siempre direccionadas de parte del Señor, que sea, cuando usted pone su vida en manos de Dios, eso es como que usted tiene un seguro de vida. Aleluya. Porque es que Dios tiene el control y usted tiene que ir a llevarle esa póliza. Mira, vamos a hablar de esta cláusula, porque tú me dijiste que me mueva de mi tierra y no Así veo los mismo, frutos. Así mismo. Porque Abraham, vemos que hubo consecuencias por no esperar el hijo de la promesa, que Amén. todavía en estos tiempos, hablábamos en el programa Sí. pasado, se están pagando esas consecuencias. David, cuando hace el pecado con Betsabé, Dios le reclama, pero yo te di las hijas de Israel para ti, tú podías coger la que tú quisieras, ¿por qué tomar la mujer de Urías? O sea, Sí. esa póliza que el Señor nos otorga de vida tiene cláusulas que Sí. así como Él demanda a nosotros por la palabra también con amor y respeto le podemos demandar al Padre. Dice en tu palabra que tú, por ejemplo, como decía la hermana, me vas a guardar, que voy a morar bajo la sombra del Omnipotente, que voy a tener tu protección. Porque esas promesas son para nosotros, para los hijos de Dios, pero lo podemos reclamar cuando estamos en obediencia. Gloria a Esa es Dios. una palabra esencial en la palabra de Dios, la Aleluya, obediencia. gloria a Dios. Y ahí también podemos ver el ejemplo del mismo Saúl, que se desesperó precipitadamente a tomar decisiones que no debió. Sí. A él no le correspondía hacer sacrificio y lo hizo. Entonces después, cuando llega Samuel, pues él está arrepentido, pero ya ha sido desechado. Sí. Entonces a veces nos precipitamos a tomar decisiones basadas ni siquiera es en una consulta con el Señor, sino es en la emoción del momento. Sí. Yo creo y creo que es lo que me conviene y en base a mi concupiscencia pues me dejo llevar y después vienen las consecuencias. Y es difícil, hermano, como decía la sierva, cuando uno no tiene una garantía a quien acudir. Cuando usted tiene una póliza de seguro del carro, si a usted lo chocan, usted va a su Así seguro, es. a Seguro Pepín, va a la colonial, a la que usted tenga, y usted dice, no hay problema, si yo choqué yo tengo con qué resolver porque yo estoy pagando una póliza. Pero cuando usted no tiene, pues los sudores caen fríos. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, a buscar dinero que tal vez no tengo, a resolver, tal vez esta persona es problemática, pero usted no tiene garantía porque usted no tiene seguro. Le pueden, inclusive, si hay un AME presente, hasta le puede llevar el vehículo. Lo que quiero decir con esto, amados hermanos, es que cuando estamos en obediencia al Señor, es una garantía de que Él va a respaldarnos. Vemos en muchas ocasiones como el Señor le decía al mismo Josué, esfuérzate y sé valiente, Gloria a que yo Dios. estaré contigo.
Y Josué hizo como el Señor le mandó y por eso el Señor estuvo con él. El Señor los entregó a los diferentes tribus que habitaban en Israel en manos de Josué, porque Josué se dejó direccionar de Dios. Gloria a Dios. Es interesante lo que usted mencionaba de Saúl, porque ahí entra también lo que es la presión humana. Amén. Y la presión de las demás personas. Saúl, en el momento que hizo el sacrificio, él estaba en una situación humanamente difícil, que diríamos que estaba haciéndosele así al cuello, a la armadura. Porque Saúl estaba peleando contra el ejército de los filisteos. El pueblo de por sí le tenía miedo a los filisteos, Gloria a Dios. a pesar de que ya, ¿verdad?, David había matado a Goliat. Ellos tenían miedo de todos modos, porque era un ejército numeroso. Sí. Saúl ve que las personas comenzaron a desertar, los israelitas comenzaron a irse, él veía que la gente no sentían como que no había respaldo de Dios. Y el profeta no llega. El profeta me dijo que venía el día 7, un ejemplo, vamos a poner a las 7, son las 6:50, no veo que llega, se están yendo las personas. Entonces, él procede a hacer sacrificio. Les voy a leer algo interesante que él le respondió a Samuel, cuando llega Samuel y le dice que porque él hizo el sacrificio. Miren lo que él le responde en el capítulo 13, versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí holocausto. Aquí vemos que a diferencia de Josué, que Dios le decía, esfuérzate y sé valiente, él dice, me esforcé y ofrecí holocausto. Quizás él entendió que él lo que estaba haciendo estaba muy correcto, porque en una situación apretada, que no viene el profeta, yo soy el rey, me pongo adelante y hago el sacrificio. Pero eso no le agradó a Dios, porque no era el rol de él como rey, sino le confería esto a Samuel, que estaba confiriendo como juez sacerdote en ese momento. Entonces vemos ahí, mis hermanos, que muchas veces nos sentimos presionados. Sí. Y hay cosas que entendemos que por el momento que estamos viviendo nos sería lícito hacerlas, pero nos trae consecuencias nefastas. Miren lo que le responde Samuel por esa situación. Le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Vemos ahí, cuando Dios nos da una palabra, por difícil o fácil que entendamos que va a ser lo que voy a realizar, o necesario en el momento, si Dios me dijo a mí que no lo haga, no lo voy a hacer. Si Dios no me dice a mí que mueva eso, y la hermana Jessica, Indira, sí, muévalo porque se ve mejor. No, pero Dios no me ha dicho que lo mueva, Él me dice que lo deje ahí. No puedo llevarme más de la voz del hombre que de la voz, vamos a decir, que la voz de Dios. Gloria a Dios. Y muchas veces actuamos por la presión de las cosas que estoy viendo que están aconteciendo. Y es por eso que debemos de cultivar una relación de oración con Dios. Sí. Entonces vemos aquí, para finalizar con este punto de mi parte, que le dice, Él te había ordenado, o sea, Dios le había dado una orden, ya Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Entonces, ahora hubiera Jehová confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Santo, aleluya. Miren qué fácil es perderlo todo. Así es. Cuando omitimos la voz de Dios para escuchar la voz del hombre o llevarnos del escenario que estamos viviendo en el momento. Así es, a mí, sí, así mismo es, sierva. Verdaderamente que la presión social, si nosotros nos dejamos llevar de ella, cometemos verdaderamente errores que pueden costarnos mucho, porque a Saúl le costó mucho. Sí. Y en una también ocasión podemos ver en la Biblia que en muchas ocasiones, aparte de lo que es la presión social, nosotros queremos parecernos al mundo y queremos también como darle a ver al mundo que nosotros tenemos, que estamos en igual posición. Porque por ejemplo vemos el caso de Ezequías, que le mostró todo lo que tenía en el reino. Wow, sí. Gloria a Dios, a este rey que lo visita y no consultó con el Señor. Así Luego es. el profeta le dice, pero es que tú no tenías que mostrar nada de eso. Va a haber consecuencias para ti porque tú no consultaste con el Señor. Bendito eso. Dios. Entonces en muchas ocasiones queremos igualarnos, queremos que el otro vea que también el Señor a mí me está usando y me precipito a tomar decisiones que pueden costarme
fuerte, fuerte. Santo Gloria a es el Dios para Señor. siempre. Verdaderamente que este es un tema que está muy interesante Gloria y a queremos, mi amado hermano, que usted se quede ahí en su televisión para que lo siga disfrutando. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos para continuar con este interesante tema. Gloria a Cristo. Que tienes sed, dale al hambriento de comer, comparte lo que hay dentro en ti, la alegría de vivir, dale una sonrisa que la necesita, dale de tu fe al alma herida, comparte lo que Dios te dio, tú puedes darle a alguien hoy un día mejor. Un día mejor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Ya estamos de vuelta aquí en este su espacio, Visión de Águila, y su segmento La Sabia Respuesta. Antes de la pausa estábamos comentando, desarrollando un tema muy bonito que hemos traído el día de hoy. Moviéndome bajo la voluntad del Señor, bajo la dirección del Señor, gloria a Cristo. Y antes de ir a la pausa, conversábamos sobre aquellas consecuencias que puede acarrearnos nosotros movernos cuando el Señor nos dice que no nos movamos, gloria a Cristo, y estuvimos hablando también de todas esas causas que pueden impulsar que nos movamos sin que el Señor nos haya dicho que nos movamos. De igual manera, estuvimos también conversando un poquito sobre aquellas consecuencias que puede costarnos esto. Un ejemplo de ello, mis amados hermanos, también es moverse cuando no moverse cuando el Señor me dice que me mueva. Ese es otro punto importante. ¿Qué pasa cuando yo no me quiero mover y el Señor me está insistiendo en que me mueva? Hay peligro también en eso, mi amado hermano. Tenemos el ejemplo en la Biblia de Jonás. Ahí vemos que el Señor envió a Jonás con una encomienda a Nínive, y Jonás, por razones personales y patrióticas, podríamos decir, no quería ir a Nínive. El Señor le insistía, y cuáles fueron las consecuencias. Terminó Jonás en el vientre de un pez. Gloria a Dios para siempre. Luego sabemos la historia de cómo el Señor tiene misericordia. Pero si Jonás se hubiese movido cuando el Señor le dijo en primera instancia, Jonás no hubiese tenido que pasar por nada de eso. Jonás lo hubiese pasado bien, hubiese llegado, hubiese hecho el trabajo que el Señor le encomendó. Sin embargo, ¿qué vemos? Que hay una resistencia de parte nuestra, y cuando la hay, entonces hay consecuencias. Hablábamos, hermanos, sobre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva del Señor antes de irnos a comerciales. Y decíamos que en muchas ocasiones el Señor tiene proyectos con nosotros, tiene cosas con nosotros, y nosotros pecamos o nos desviamos del propósito de Dios, y por lo tanto, entonces el Señor permite y accede a muchas cosas que no estaban en su plan original. Un ejemplo de esto vemos palpablemente en la Biblia, que la voluntad del Señor nunca fue que su pueblo tuviese rey. Vemos que el mismo Dios quería guiar a su pueblo, a Israel. Mas sin embargo, el pueblo de Israel quería ser semejante a las demás naciones del alrededor, quería tener rey. Y el Señor lo permitió en su voluntad permisiva, pero la voluntad perfecta de Dios no era esa. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros nos movemos bajo la voluntad de Dios, siempre obtenemos beneficios. Antes poníamos el ejemplo de Abraham, que cuando se movió y salió de su tierra y su parentela, ¿cuál fue la recompensa? Pues una promesa de parte de Dios, de una ampliación de su descendencia, de que su descendencia haría un gran pueblo, gloria a Dios para siempre. Y sin embargo también por otro lado, en contraste, tenemos las consecuencias de no movernos cuando el Señor nos dice que nos movamos. Gloria a Dios.
Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Así es, amada hermana. Continuando así, ¿verdad? Con esos ejemplos bíblicos de cómo nosotros caminar con Dios y conocer su voluntad perfecta. Tenemos también el caso de cuando nosotros hacemos alianzas con las personas que no son del agrado de Dios. Muchas veces nosotros a la vista sabemos, ¿verdad?, qué es la voluntad de Dios, pero a la vista nos dejamos inducir, nos dejamos engañar. Este es el caso del rey Josafat y el rey Acab. Estos estaban emparentados por un matrimonio. Ahora bien, esto no me obliga a mí a hacer alianza con personas que no están conformes a la voluntad de Dios. Vemos en el capítulo 18 del libro de Segunda de Crónicas cómo Josafat, conociendo ya que este rey era un rey perverso, un rey malvado, con su esposa Jezabel, esa esposa perversa, esa esposa idólatra, a pesar de que Josafat hizo muchísimas reformas que eran agradables a Dios, le dice cuando éste lo llama, lo invita a un gran banquete, ¿para qué? Este lo trató, como diríamos nosotros, de involucrar en un entramado para que le acompañara a la guerra, para poder recuperar una de las tierras que antes le pertenecían, Ramot de Galad. Esta tierra Ramot de Galad fue una de aquellas ciudades de refugio que se asignó en los tiempos de Josué. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Él le dice la siguiente respuesta que nosotros debemos evitar cuando conocemos que una persona no anda conforme a los pasos de Dios. Le dice en el capítulo 18, versículo 3 en adelante. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él le respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Y adicionar a eso, después de que ya se enlaza para ir junto a la guerra, le pregunta, vamos a consultar, parafraseando, para resumirle la historia. Busca ahí un profeta de Jehová, porque Acab, como ya se había desviado del camino, tenía muchísimos profetas, pero de Baal, que le alentaban a ir a la guerra, le decían, sí, eso está muy bien, rey, usted va a ganar, usted va a vencer. ¿Qué pasa? Micaías, un profeta, siervo de Dios, que mire, no importó que el mayor número de profetas decía lo contrario, aun cuando fue este profeta, el que estaba de parte de Acab, Sedequías, a decirle, tú tienes que hablar lo que el rey quiere escuchar. Él le dijo, mire, yo voy a decir lo que Dios va a poner en mi boca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le dice que no, que él iba a morir en esa guerra y que Jehová no estaba de acuerdo. Mas sin embargo, Josafat, mire, escuchando eso, él fue como quiera, mi hermana. Sí. O sea, él pidió que lleven el profeta de Jehová porque él quería escuchar palabra de Jehová. Pero él escucha la palabra de Jehová y como quiera se va. ¿Y sabe lo que le pasó? Más adelante en el versículo 31, miren lo que dice, porque Acab era una persona, vamos a decir, astuta. Él no se puso su ropa de rey porque ya él sabía que Micaía hablaba la verdad de Dios. No se pone la ropa de rey porque van a matar a un rey. Si yo no tengo ropa de rey, no me van a matar a mí. Gloria a Dios. Pero Josafat sí tenía la ropa de rey. Si van a matar a un rey, no va a ser a mí, lo van a matar a él. Y yo limpio. Pero los planes de Dios no lo desbarata nadie. Sí. Ya lo que Dios determinó, la palabra que Dios determina a través de su profeta, Él no lo deja en vergüenza. Ay, aleluya. Josafat fue rodeado, nos dice en el versículo 31, de todos los carros que dijeron, miren, ahí está el rey. Y Josafat clamó, vamos a decir, Jehová. Y Jehová lo libró. Mas sin embargo, el que estaba camuflado ahí acá, recibió un flechazo por la junta de su armadura. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y después de eso, ¿qué pasó con Josafat? Él fue amonestado por uno de los profetas de Dios. Así es, gloria porque a Dios. es que nosotros tenemos que ver que Jehová nos guarda de muchas cosas. Nosotros tenemos que aprender a discernir, a consultar, y lo mejor es que aquí vemos que a veces consultamos y no obedecemos, que es el caso de él, porque él consultó, porque él escuchó, pero no obedeció. Eso también acarrea consecuencias. Amén. Y sí, sirva, en ese sentido también
podemos ver que en muchas ocasiones el Señor lo ha demostrado en la Biblia. Por ejemplo, algo interesante acerca de lo que comentábamos sobre Micaías es que vemos que él da la palabra de Dios, Sí. y que la palabra de Dios no fue bien recibida, ni Así por es. acá, porque le dijo, tú siempre me estás profetizando cosas malas. Inclusive acá estaba esperando que él le profetizara lo que él no esperaba escuchar. Gloria a Dios para siempre. Y la palabra de la profecía, a pesar de que era la verdadera profecía, no fue bien recibida. En muchas ocasiones se nos da un consejo sobre esperar, y no siempre el consejo de esperar en Dios es bien recibido. Ujú. Muchas veces los pastores, los líderes nos indican, hermano, tiene que esperar, hermano, o manténgase orando, pero nosotros, como decíamos anteriormente, no desesperamos, nos desesperamos y tomamos la voluntad, tomamos nosotros acción por nuestras propias manos. Un ejemplo de esto también me recuerda el caso, por ejemplo, de cuando el pueblo, Moisés mandó espías a reconocer la tierra de Canaán, y de allá para acá entonces iban diciendo que ellos no podían enfrentar a las personas que estaban allá, los cananeos, porque eran demasiado fuertes y robustos. Entonces cuando el Señor le dice no van a entrar, entonces luego que el Señor le dice no van a entrar, entonces dicen no, vamos a subir ahora. Bendito Después, Dios. a veces nos pasa así, nos dicen mire, esperen en Dios, no queremos esperar, actuamos, vemos la consecuencia, entonces después queremos actuar como el Señor dijo que actuáramos inicialmente. Ay, Y Cristo. a ellos les fue mal. ¿Qué pasó? Subieron y Moisés les dijo, no suban porque ya el Señor ya los ha desechado. Subieron y ¿qué pasó? Vinieron agolpeados. ¿Por qué? Porque inicialmente no confiaron en la palabra de Dios. Y muchas veces pasa eso. El Señor tiene planes que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero nosotros nos cegamos en la impaciencia, nos dejamos llevar, y en muchas ocasiones cometemos ese error, mis hermanos. Es importante que nosotros no tomemos de forma arbitraria la voluntad en nuestras manos, sino que nos dejemos dirigir del Señor. Todos los casos en la Biblia que han sido de personas que han tomado las decisiones de forma arbitrariamente, le ha ido mal. Ahí está el caso de la Torre de Babel. Sí. Ese fue una planificación totalmente fuera de los planes de Dios. Y le fue mal también. El Señor tuvo que dispersarlos. El Señor tuvo que confundir las lenguas y dispersarlos. ¿Por qué? Porque fue una planificación, una estructura de ingeniería que la hicieron fuera de los planes del Señor. Que nuestros planes, hermanos, siempre estén direccionados bajo la santa y divina voluntad del Señor. Y la voluntad perfecta. Amén, gloria a Dios. Hablando de esa voluntad perfecta, miren, mi hermano, es que hay tanta tela por donde cortar. Me llega así esta historia de Josías, el rey Josías. Este rey, mis hermanos, el que ha podido ver alguna reseña, alguna historia bíblica o leído de la misma Biblia, esta trayectoria de este rey, que desde que inició a liderar en Judá, este rey anduvo rectamente delante de Dios, quitó los lugares hartos, todo lo que se llamaba idolatría fue quitado del pueblo. Él murió de una manera, vamos a decir, un poco inesperada, por actuar apresuradamente. Resulta, amados hermanos, que si vamos al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 35, del versículo 21 en adelante, vamos a notar que él fue a enfrentarse contra alguien que ni siquiera está, vamos a decir, buscándolo a él. Amén. El faraón Necao se iba a enfrentar contra el rey de Asiria. Y él va a su encuentro, sale Josías, y Necao le dice, no, ¿qué tengo yo que ver contigo? O sea, no es contra ti la guerra, porque tú sales. Como diríamos nosotros, Dios lo usó para prácticamente vuelve a tu pueblo, que tú buscas aquí, la guerra Sí. no es contigo. Mas él insistió en pelear con el faraón, y así murió Josías, de una manera que se pudo haber evitado, porque aquí vemos la importancia nueva vez de consultar a Dios. A veces salimos, amada hermana, Sí. y no volvemos a casa, porque vamos a lugares donde Dios no nos mandó a ir. Ay, sí. Por ejemplo, hay muchas calles peligrosas que queremos evangelizar, por ejemplo.
Dios no me dijo a mí que vaya para allá. Yo sé que hay peligro ahí y yo me voy a evangelizar para allá y me pasa algo. ¿De quién es la culpa? ¿Mía o de Dios? De nosotros. Es de nosotros porque no fuimos direccionados por Dios. Hay personas que tienen un ministerio maravilloso que Dios lo manda a predicar adentro de la discoteca y logran que almas se conviertan, hasta le bajan la música para que lo hagan. Pero esas personas tienen que, Dios lo ha mandado, o sea, tienen esa dirección de Dios. Pero si usted, amada hermana, que está viendo esas cosas que están pasando, usted, ay, déjame ir porque Dios me va a respaldar. Si a usted Dios no lo mandó, ¿qué usted piensa que va a pasar cuando usted intente hacer eso? Así mismo. Puede ser hasta que salga avergonzado de ahí. Así es. Porque Gloria a las Dios. cosas que nosotros hacemos es porque al Espíritu Santo le ha placido. No es porque a nosotros se nos meta una efervescencia de hacerlo, porque sí, porque yo lo voy a hacer porque eso es bueno. Porque hay cosas buenas, pero que no son el tiempo de Dios y que quizás no están los planes de Dios para que yo lo realice esas obras, sino que Dios la va a hacer a través de otro siervo. Gloria a Bendito Dios, sea el aleluya. nombre de Dios. Sí, ciertamente, sierva. Y cuando hacemos las cosas así, entonces estamos a expensas de enfrentarnos a un sinnúmero de riesgos. Sí, Usted sabe que cuando uno sale a la batalla y sale desprotegido, uno va prácticamente a expensas de que cualquier flecha, de que cualquier dardo, cualquier maltrato, usted está a expensas de usted ser tal vez el primero que lo derriben. El Sí. Señor es el escudo nuestro. Cuando nuestros planes no están direccionados por el Señor, estamos a expensas de que nos pasen un sinnúmero de cosas. Y los riesgos, hermanos, se evitan. Los riesgos se mitigan. Entonces, yo no quisiera, o no quisiéramos nosotros, tener que manejar el riesgo que se materialice de que el Señor no haya estado de acuerdo con un plan o con un proyecto que yo quería emprender. Es que muchas veces, hermano, nosotros tenemos muy buenas intenciones. Muy buenas intenciones. Y confundimos la voluntad de Dios con las buenas intenciones. así es. Gloria a Dios para siempre. Si yo tengo buenas intenciones, entiendo que el Señor está de acuerdo. Bueno, yo quiero, sierva, que los presos se conviertan y eso está bien. Esas son buenas intenciones. Así es. Pero el Señor me ha mandado a mí para las cárceles a predicar. El Señor quiere que yo tenga un ministerio de predicación allá en la cárcel. No lo sé, lo he consultado con Dios. Entonces esas son cosas, hermano, que hay que tener en cuenta. Porque a veces podemos confundir. Y vemos en la Biblia que también hubo un joven que en una ocasión el arca, cuando le estaban transportando, se Sí. iba a caer. Él fue con buenas intenciones a agarrarla. ¿Y qué pasó? Se Murió. ¿Por qué? Porque habían estatutos ya. Habían estatutos de que el arca no podían tocarla si no eran, gloria a Jesús, los levitas. Entonces, Así en es. ese sentido, hermano, nosotros no podemos confundir esa parte. No podemos confundir el que yo esté lleno de buenas intenciones. Hay que ver si esas buenas intenciones son direccionadas por Dios y están acordes al plan que el Señor tenga con nosotros, que tenga con mi vida. Porque, como le decía, usted puede tener un proyecto de ganar almas para Cristo e ir a levantar un campo blanco. Gloria Eso a está Dios. muy lindo y muy bueno, pero el Señor no te ha llamado como pastor, probablemente. Aleluya. Entonces debes de actuar y debes de pedir al Señor conforme a su infinita voluntad, que Él sea el que nos guíe. Ahorita hablábamos precisamente de que cuando andamos perdidos, si contamos con Waze, por ejemplo, hoy en día, que la cosa está muy moderna, si contamos con Google Maps, pues entonces gloria a Jesús, por medio de la inteligencia artificial, esa aplicación nos ayuda y nos indica cómo llegar al lugar que queremos ir. Ese es el Espíritu Santo para nosotros. Hay que Gloria a consultar Dios. con el Espíritu Santo si lo que yo quiero hacer está acorde al plan que tú tienes conmigo, a tu propósito conmigo, o si solamente son buenas intenciones que yo tengo. Gloria a Aleluya, Dios bendito para Dios. siempre. En esta misma dirección, vamos a consultar por la palabra lo que acaba de comentar la hermana. Porque es que todo lo que nosotros, esa sabiduría que Dios nos permite tener, es porque ya Él ha plasmado en su palabra, Sí. bendito Dios. Vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 16, el apóstol Pablo. ¿Y qué hombre con mejor intenciones que el apóstol Pablo? Amén. Ese evangelista de naciones, bendito Dios, ese evangelista transcultural, bendito Dios, que él fue el mayor evangelizador de sus tiempos.
Aunque él decía que él era el más pequeñito de los apóstoles, vemos que Dios hizo una obra maravillosa a través Sí, de él, sí. y el evangelio se expandió muchísimo. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo tenía sobre todo lo que era una obediencia a Dios, respeto a su palabra, respeto a su voluntad y una conexión directa con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy importante para cada uno de nosotros como sus siervos. Vemos en este capítulo algo interesante de cómo se manejaba el apóstol Pablo. Resulta, hermana, que el apóstol Pablo, él quería dirigirse hacia Asia con su buena intención de predicar el evangelio. Pero dice ahí mismo que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo de Dios ir a aquel lugar. Y fue Pablo a Asia de todos modos. Él no fue, porque no era el momento. Gloria a Dios. Luego dice que llegó a Misia e intentó ir a Bitinia y tampoco se lo permitió el Espíritu. Mas sin embargo, cuando llega a Troas, en una visión mientras él estaba, ¿verdad?, en pie, dice que se le muestra a un hombre en Macedonia rogándole que pase por allí y les ayude. Bendito sea el nombre de Dios. Es interesante ver cómo este apóstol se dejó dirigir no por su buena intención, Amén. sino por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. No me voy donde yo quiero, sino donde Dios me dirija. Me quedé esperando la instrucción, porque dice, se quedó en Troas, recibe la visión, me muevo. No como a veces nosotros queremos movernos, que Sí. primero voy y ya estando en el lugar, Jehová, ya estoy Cúbreme aquí, ahora. cúbreme y respalda, que ya llegué, bendito Dios, alabado Jesús. Gloria a Dios, que fue precisamente lo que pasó con Josafat, que lo mencionábamos ahorita. Fue cuando se vio en medio de digamos que el peligro, en medio del lío, como dicen popularmente, que dijo, ay, bueno, vamos a clamar ahora. Ay, santo. Y el Señor en su infinita misericordia le Sí. permitió la vida, pero no fue porque esa era el plan divino del Señor, el plan perfecto. Gloria a Dios para siempre. Así que, hermanos, aprendamos del apóstol Pablo, que el cual dice en varias ocasiones, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aprendamos. Nosotros también dejémonos guiar por el Señor. Sería bueno que cada vez que nosotros vayamos a tomar decisiones, por más pequeñas que consideremos, las consultemos con el Señor. Porque si el Gloria a Señor, Jesús. usted lo incluye en esas pequeñas decisiones, Él va a tomar control, no solo de las pequeñas, sino también de las grandes. Gloria a Dios para siempre. Que no sea informándole, que sea pidiéndole permiso. Bendito No, Señor, yo te Dios. quiero pedir permiso. A veces, sierva, consideramos que decisiones como viajar, decisiones como un cambio de empleo, decisiones como tal vez entrar en una relación amorosa, así tal vez es. no debemos consultarlo con el Señor Sí. porque yo debo decidir por mí mismo. Amados hermanos, vamos a consultar con Dios hasta estas pequeñas cosas que creemos que son pequeñas, pero si no la consultamos con Dios podrían acarrear grandes consecuencias. Pequeñas que pensábamos que eran grandes consecuencias. Vamos a percibirnos, vamos a ser sabios, vamos a ser, como dice el apóstol Pablo en varias ocasiones, seamos sobrios, seamos entendidos en la palabra del Señor. Ya nosotros, ¿verdad que sí? Tenemos que dejar la pasada manera de vivir. Amén. Y la pasada manera de vivir, esa que habla Pablo, es esa manera de vivir que no tomaba a Dios en cuenta, que no tenía el más mínimo interés de consultar a Dios ni pedir permiso para nada, porque entendía